bienvenidos a este taller del día de hoy. Este es uno más de los encuentros que tenemos de nuestra estrategia llamada Cultura TIC, donde hoy hablaremos sobre radio y la persona que nos va a estar acompañando es Marixa Sánchez, nuestra compañera de Cultura Digital, a la cual saludo en este momento. Marixa, ¿cómo estás? Hola John, muchas gracias, estoy muy bien. Gracias por la invitación o por aceptar la propuesta y por el saludo. Bueno, Mari, ya quedamos en tus manos. Bueno, entonces un saludo también para todas y todos los que se conectan a este nuevo encuentro, a esta nueva sesión de Cultura TIC, un espacio para pensar, para preguntarnos sobre la cultura digital en estos tiempos justamente pues tan asociados a estas tecnologías de la información y la comunicación que nos acompañan pues como en nuestros hogares y nuestras vidas académicas y profesionales. Voy a darle acá clic a la presentación, que yo creo que ustedes ya la están viendo correctamente, ¿cierto? Sí, Mari. Listo. Bueno, así como John decía ahorita, no sé si todas las personas que están conectadas alcanzaron a escuchar, la idea es que pueden em, meter la cucharada, abrir el micrófono. También, pues, por supuesto, pueden escribir por el chat, pero si estoy hablando muy rápido o si quieren, pues, agregar algo o si se acuerdan de alguna anécdota, pues, como que súper bienvenida. La idea de esta pregunta, pues, que nos convoca hoy, si son días de radio o qué, tiene mucho que ver también con lo íntimo, aunque veremos, pues, que nos preocupa lo público, lo común, esta comprensión de los medios de comunicación, pues como bienes comunes y como bienes que nos permiten también como estar en circunstancias de aprendizaje y de educación y de interacción. Sí, pues hay un punto de partida en esta pregunta que es bastante íntimo, por eso pues la ollita, por eso el radio tan antiguo, porque siento que no soy la única, pues que cuando piensa en radio se devuelve pues como a la familia, a, a las ancestras, a los ancestros, a los padres, a la mamá, bueno, a la infancia, ¿cierto? A la escuela. Ahorita vamos a tener pues como oportunidad de volver a esos recuerdos, también esas memorias de cuáles son esos primeros días de radio que recordamos. La idea es hablar hoy un poco de eso, de pues, si está vigente o no la radio y por qué lo está, porque cuando hablamos de era digital, no necesariamente pues hablamos de solo de computadores y de dispositivos súper sofisticados, sino que la radio sigue siendo pues como un medio que nos permite llegar a determinadas comunidades y que nos permite transformar realidades y que nos permite pues como respondernos y hacernos ciertas preguntas. Para empezar, quiero compartir con ustedes el tráiler de una de mis películas favoritas. Justo es pues lo que me lleva a nombrar así esta sesión o este encuentro, que es Días de Radio de Woody Allen. Ya ustedes por ahí por el chat pueden ir contando si conocen esta peli, si no la conocen. A mí, pues, Woody Allen no es el director que me encante más por estos tiempos en los que hay, pues, como otras denuncias y otras eh, noticias no tan gratas, pues, como su producción cinematográfica, pero bueno, pero no se puede negar, pues, como la obra y muchas de sus películas sí que son fascinantes y esta es una de ellas y quiero compartirles este pedacito ya como para que arranquemos. Érase una vez, hace muchos años, dos ladrones entraron en casa de nuestros vecinos en Rockaway. Los señores Needleman habían ido al cine y ocurrió lo siguiente. Vamos, no hagas ruido. Sí, de acuerdo. Tenemos prisa. Cuidado. Quita esto. ¿Crees que debemos contestar el teléfono? Te has vuelto loco. ¿Quieres despertar a todo el barrio? Diga. Señor Martin Needleman, le hemos elegido del listín telefónico para adivinar esta melodía. ¿Puede decirnos el título de la melodía que está tocando la orquesta?
No la oigo bien. ¿Quieres poner la radio? Búscala y enciéndela. ¿Pero qué es lo que ocurre? No la oigo bien. ¿Quieres callarte? ¿Pero qué haces? Creo que la conozco. Vamos, ¿quieres decirme que...? Creo que es... Bailando en la oscuridad. ¡Correcto! Y ahora la segunda pregunta camino del primer premio. Esta es la melodía. Creo que es... Chinatown. Chinatown, mi Chinatown. ¡Correcto! Y ahora tiene la oportunidad de ganar el primer premio. Esto no va a ser fácil, así que prepárese. Espera, la conozco. La conozco. La conozco. Mi madre me la enseñó. ¿Qué? El baile de marineros. El baile de marineros. ¿El baile de marineros? ¡Correcto! Señor Martin Edelman, acaba usted de ganar el primer premio. ¡Soy rico! ¡Hemos ganado! Cuando los Niederman volvieron, se asustaron al encontrar que les habían revuelto todo y robado $50 y los cubiertos de plata. Pero la mañana siguiente llegó un camión. Bueno, nada, ese es como un cortico de esta peli, pues que se les recomiendo. Es una peli de 1987 en la que se narra pues como la cotidianidad de una familia desde la perspectiva de un niño, pues que está atravesado pues como por muchas preguntas, por muchas curiosidades políticas desde la infancia, pero también pues como eh, íntimas y eso está atravesado pues por un radio encendido siempre en la cocina y hay un montón de conflictos familiares, pero también como eso, comunitarios y más amplios pues como en los Estados Unidos de esa época pues como de los 80s, entonces ahí les dejo esa recomendación. Y bueno, yo traigo pues esa peli que les decía que es una de mis favoritas y que me remonta pues a esos tiempos en los que yo empecé a descubrir la radio también de la mano de mi familia. La radio que existe pues como desde hace más de un siglo y que llegó para revolucionar pues como de muchas formas las comunicaciones humanas, no solo fue una invención de una u otra persona. Acá hay una polémica entre Tesla y Marconi que tiene que ver con una patente y con realmente quién fue el inventor, pero en realidad se considera pues una invención revolucionaria que es la sumatoria de muchos descubrimientos, de muchos hallazgos, pues como técnicos y tecnológicos, tiene que ver como con el entendimiento de las ondas electromagnéticas, que lo hizo Maxwell en 1873, después Hertz, que fue también el que patentó esas que conocemos como las ondas hertzianas, analizó pues también como las tecnologías y como lo que se necesitaba para que fuera posible esa propagación de las ondas descubiertas por Maxwell. Volta, que fue el que creó o inventó la pila valproica, que es también la que permite hablar de transistores pues, y de la portabilidad posteriormente de la radio. Y está pues como este debate entre si fue Tesla quien patentó, pero fue Marconi pues el que desarrolló las tecnologías necesarias para que se hiciera una primera transmisión de radio. Entonces, bueno, hay una serie pues como de desarrollos y de mm, invenciones y de descubrimientos y de sumatorias de saberes que permiten pues como que conozcamos la radio en su versión tradicional, que es esa que viaja hasta los transistores por las ondas electromagnéticas y mucho después, gracias pues como a un montón de tecnologías digitales, pues hablamos también de radio digital. En Colombia en particular, empezamos a hablar de la radio en 1923, perdón. En esa época presidía Colombia Pedro Nel Ospina y este fue el mensaje que él envió al argentino Marconi ese 12 de abril de ese año.
Por acá hay mucha bulla, como pueden escuchar. Me disculpo con las personas que están conectadas, pues eso hace parte también como de esta época pandémica o pospandémica en la que nos intercomunicamos por ondas sonoras y también pues por estas virtuales. Entonces, bueno, lo que decía Pedro en el Ospina, que a mí me parece un mensaje muy bacano, me parece como sumamente vigente, podríamos tachar la fecha y ponerla sobre la mesa hoy día, en 2022, a ver qué pasa. Me es singularmente grato presentar a usted un saludo efusivo en esta ocasión, así como mis congratulaciones muy sinceras y mis votos fervientes, porque el adelanto que desde hoy va a gozar y aprovechar Colombia y que la humanidad le debe al soberano genio de usted, a Marconi, se sea prenda de mejoramiento moral y material para el pueblo colombiano, que se despierta a las esperanzas y propósitos de una vida de esfuerzo y de conciencia de sus potencialidades y de sus responsabilidades. Entonces, desde esa época, o sea, desde antes que se diera la aparición de la primera emisora en Colombia, que eso ya fue en 1929, o sea, desde 1923, ya hay palabras claves que tienen que ver pues como con esperanza, con lo colectivo, con potencialidades, con responsabilidades, esas palabras que son tan importantes cuando hablamos pues como de medios de comunicación, en particular hoy pues que estamos proponiendo esta conversación sobre la radio educativa. Y hay un antecedente que es clave ni siquiera para la historia de la radio en Colombia, sino para la historia de la radio educativa en nuestro país, en América del Sur y en realidad en todo el mundo, que es la aparición de la radio sutatensa. Hay muchos elementos, muchos documentos que nos permiten pues como descubrir esa historia de la radio sutatensa. Ahorita yo les voy a compartir algunos para que ustedes los exploren como con mayor detalle y profundidad si tienen interés en ello, pero les quiero compartir este video cortítico que nos da pues como un abrebocas de lo que ha sido la radio sutatensa. Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan. Permítanos entonces entrar en sus hogares a través de estas ondas sonoras. Acción Cultural Popular y esta emisora presentan Las Cuentas del Hogar, un programa para su educación fundamental integral. Hay que estudiar y aprender, saber y practicar. Vivamos mejor. Un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora. Contabilidad agropecuaria. En realidad, pues es un video promocional de una exposición que en 2017 se abrió en el Banco de la República en Bogotá, pero es muy bacano porque justo el Banco de la República ha sido pues como el comisionado de esta memoria muy importante de la radio sutatensa, que es entonces, como les decía, un gran proyecto cultural y educativo popular que nace en Boyacá, en el Valle de Tensa, y que se expande por toda Colombia como nunca antes pues se había conocido un proyecto de esa naturaleza. Y lo hace a partir de algo que yo digo es como uno de los primeros, ¿era un colectivo? Bueno, es uno de los primeros proyectos transmedia de los que pudiéramos tener data antes de la aparición de todas las tecnologías de la información y la comunicación TIC, pues como las conocemos, y de la aparición de Internet. Desde 1947, un cura de apellido Salcedo, muy afín a la teología de las liberaciones, considera bueno, que todo esto de la religiosidad y de lo catolicismo es muy importante y también ayuda a transformar realidades, y una realidad para ese entonces era el analfabetismo pues en los entornos campesinos colombianos. Entonces él llega allí pues como
a hacer pues como su servicio en una parroquia en el Valle de Tenza, y empieza pues como también por la trayectoria y experiencia que trae a explorar pues como qué medios hay para integrar a la comunidad. Encuentra un proyector de cine y él dice, bueno, si este proyector puede lanzar una señal luminosa que es vista desde otras veredas y corregimientos, ¿qué pasa si logramos también propagar unas ondas electromagnéticas? Entonces empiezan a cacharrear, él tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos, ahí busca recursos, busca patrocinios, la General Electric es la primera empresa que le sigue, digamos, la pita en este sueño loco, y mucha gente de la comunidad. Y esas transmisiones tenían que ver también como no solamente con alfabetizar de ese modo magistral y jerárquico de yo que soy un cura y tengo el poder, les voy a enseñar a ustedes a vivir y hacer las cosas, sino como vamos a integrar saberes, como acá hay una gente que hace música en esta vereda, esta gente puede compartir su música con la de la otra vereda, esta señora que sabe leer y escribir puede enseñarle a su vecina a leer y escribir. Y así, estos campesinos, ya del modo más expandido, cuando el proyecto se hizo grande e interconectó a toda Colombia, estos campesinos, por ejemplo, de Nariño, enseñaban ciertas eh, cosas muy importantes sobre el cultivo de la papa en ciertos pisos térmicos a otras personas que estaban en los Montes de María al otro lado del país. Entonces es un gran proyecto que estuvo vigente con algunos traspiés, por supuesto, en la época de Rojas Pinilla, pues hubo más dificultades, pero en la época de la violencia, por supuesto que todos los medios y todas las aristas de lo social en Colombia se vieron afectadas, pero estuvo vigente de 1947 a 1994, dejando un arsenal de audios, de cartillas, en esto que les digo que es un proyecto transmedia, por eso, pues, porque articula diferentes formatos de información y la comunicación, pero también le da voz y le da participación muy activa a las comunidades, a las poblaciones campesinas y rurales de diferentes rincones de Colombia, y las une pues y desdibuja las fronteras y hace posible esta radio sutatensa, ese intercambio de conocimientos. Entonces, bueno, acá les dejo pues esta presentación, ahorita les comparto el enlace, está en la en el Banco de la República, un micrositio que contiene muchos elementos muy bacanos, pues como de la historia de este proyecto de la Acción Cultural Popular Radio Sutatensa. Está este episodio de Diana Uribe que tiene que ver con la expansión de la radio educativa y por supuesto muy protagónicamente con este proyecto. Es delicioso escuchar este episodio de radio de Diana Uribe, que es en sí mismo pues también como una clase de radio, y está este cortico, una especie de documental de Canal 13 que también es bacano pues para ver en formato de video que cómo evolucionó este proyecto, que es inspirador para nosotras en UDARROA, en otros proyectos también de la Universidad de Antioquia. Creo que entendemos pues que este espíritu y esas bases y esos principios y esa creatividad de la radio sutatensa son referentes muy, muy, muy vigentes y muy valiosos para lo que podamos hacer hoy y podamos hacer a continuación en este espectro de la radio educativa. Esta pregunta es para ustedes y quisiera que abrieran los micrófonos, pues como sin ninguna vergüenza, que se animen a contarnos pues como, bueno, su nombre, quiénes son y así muy brevemente como qué recuerdan, qué primer recuerdo, qué primeras cosas tienen en su memoria que tengan que ver con la radio. No sé si alguien se aventure ahí a abrir su micrófono. ¿Alguien? Yo veo acá varias personas conectadas, estoy hablando sola. Mm. Hola. Pues, hola, buenas Dale. tardes. Ok, dale, me acompañas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar, digamos, me conecto fuera del país. Por lo tanto, es interesante porque en realidad estoy escuchando una realidad que no es la mía.
Entonces eso, relacionado con la radio, me genera sentimientos, emociones y bueno, la verdad que el mensaje para mí es mucho más claro, me incita pues a investigar, a conocer. Entonces, yo descubrí la radio, realmente yo me acuerdo, tengo 40 años, lo descubrí con mi abuelo escuchaba la radio y escuchaba radios de diferentes países del mundo, lo que era radio de onda corta, y yo era muy pequeñito y a mí me gustaba mucho porque me permitía imaginar, conocer otra realidad. Y esa fue mi primera experiencia con la radio. Y luego, pues a nivel educativo también me gusta crear diferentes cosas. Y bueno, sobre todo la radio como elemento cultural, pero que también te permite eh, conocer desde el sentimiento, bueno, porque realmente lo que haces es imaginar. Es, y esa imaginación, pues yo creo que lleva a otros mundos, a otras realidades. Para mí ha sido siempre algo maravilloso en la radio. Qué Muchas gusto gracias. escucharte, Daniel. Muchas gracias por abrir tu micrófono y contarnos esto. Y bueno, pones ahí ya elementos muy bacanos en la conversación. La imaginación que se nos despierta siempre que estamos escuchando un podcast o sintonizamos una emisora. Si tenemos los audífonos o los auriculares, más todavía. Bueno, eso, yo siempre digo que la radio pues es una tremenda compañía y eso, como que no solamente es auditiva, como que nos despierta un montón de imágenes como y sensaciones, entonces es compañía en distintos niveles. Gracias, Daniel. Gracias. Luis Enrique Díaz nos dice que recuerda las telenovelas y el programa de los tolimenses. Bueno, bacano, si alguien más quiere referirse. Sí, por acá, Hugo Graciano, pues yo soy estudiante de educación especial. No, pues no, muchos temas de la radio. Yo pienso que la radio definitivamente pues, lo acompaña a uno desde la infancia. Pues, especialmente mi mamá, eh, pues siempre tiene un radio prendido en la casa. Y pareciera que ella tuvo una familia que le gustaba mucho la música. Entonces ella busca pues, o sea, la forma de, pues, transmitir eso es con un radio siempre prendido en la casa, con música, pues más que todo música guasa, carrilera. Y no, pues yo definitivamente creo que la voz es un gran recurso que uno tiene como maestro en formación, ¿cierto? Para comunicar, un recurso que uno ve que no envejece, o sea, la voz pareciera, físicamente, uno pues se le ven los años, pero pareciera que la voz es un recurso que uno puede trabajar, puede, digamos, desarrollar y le puede durar para muchos años. Seguro pues que ya entra los años, ya yo creo que la voz sí va a tener diferente, pero uno sí pareciera que como en cosas que he escuchado, uno sí puede como mantener su tono de voz al menos vital y percibirse como activo, percibirse bien por medio de su voz, así físicamente envejece. Y pues recuerdo de mis tiempos de radio, habían abrido definitivamente con sus programas, disfrutando mucho lo que ella escucha, de lo que ella habla. Definitivamente esos son viajes a la historia, a la geografía, al mundo, pues es muy genial. Yo disfrutaba mucho un programa que ella hacía los domingos acerca de los inventores del siglo XX. Muy bacano ese programa. Entonces, no, sí, ahí voy escuchando y me encantaría mucho de pronto algunos tips para trabajar la voz que nos puedas, que me puedas regalar. Bueno, muchas gracias, Hugo. Bienvenido y gracias pues también como por compartirnos estas reminiscencias que las comparto, pues me siento identificada con lo que decís. También recuerdo pues a mi mamá, en las mañanas a mi mamá pues como con el radio encendido, en cómo amaneció Medellín. En otra época escuchaba mucho a Juan Gosaín, en otra época cuando se jubiló Juan Gosaín, entonces ya escuchaba era
La Voz de Antioquia y bueno. Y música también, la música como literalmente la música de plancha, pues era algo bacano pues en las tardes o pase la tarde con Baltasar. Bueno, yo soy un poquito más vieja que seguramente tú y otras personas que están acá, pero sí, la radio pues siempre ahí acompañando. Yo me quedo ahí como en esta época más nostálgica, me detengo pues como muy animada, pero bueno, voy a tratar de seguir eso para que podamos compartir algunas no, tips, pues, o por lo menos herramientas que les permitan eso, pues como sacarle jugo a su voz, a los recursos que tienen pues como a la mano, de eso pues como a ese punto voy a llegar y voy a tratar de agilizar. Pero voy a leer que acá están recordando Luis Enrique Díaz las radionovelas como Calimán, que la están reencauchando en este momento. Era una nota como hacían radioteatro pues en esa época que era en vivo, un poco como veíamos en el tráiler de Días de Radio, era en un teatro, la gente iba, tipo como teatro, pero en vivo y en directo. Esto salía pues a través de los transistores y los efectos se hacían ahí pues como con herramientas pues como súper artesanales. Rubén recuerda escuchar Veracruz Estéreo, música para soñar despiertos, escuchaba yo con Veracruz. Radioactiva, la emisora de la UPB, que sigue pues como siguen vivas ambas, la emisora de la UPB y la de la Cámara de Comercio, que son de las emisoras pues como digamos, culturales, de las señales culturales que más han persistido, pues, e insistido y que se mantienen, pues, como sonando. Los especiales sobre historia y cultura, exacto. Alejandro Calle grababa en cassette las canciones clásicas de los 80s, llegó a escuchar a Montecristo y también la serie de Calimán, sí, somos de la misma época, yo también grababa, los locutores se me tiraban pues como en las canciones, eso era un arte, pues, y también era un súper talento, como saber en dónde parar antes de que los comerciales o los locutores, pues, o los separadorcitos de las emisoras se tiraran en la canción, y yo todavía conservo esos cassettes. Bueno, pasa el tiempo y toda esa historia, pues, se puede escuchar y se puede como consultar en diferentes materiales que tenemos, pues, hoy a disposición en internet, y llega la pandemia y como que hubo en este interludio, en un par de décadas, esa sensación de la radio qué, la radio va a desaparecer, la radio está mandada a recoger porque ya pues existe internet, porque ya existe el iPod, porque ya bueno, los celulares, entonces pues a quién le va a importar la radio. Esa era sobre todo la sensación a principios pues como de los 2000, digamos, pues como 2001, 2002, 2003, se expande la WW, la World Wide Web, y se expande también la Web 2.0 y se activan pues como los chats y los foros y se meten un montón de herramientas pues como interactivas a estas tecnologías asociadas a Internet. Y ahí es como, bueno, la radio va a desaparecer, que era también la sensación pues antes cuando salió la televisión, cuando emerge, siempre cada que emerge otra tecnología, la radio está pues como, mejor dicho, alistándose para su funeral, pero en realidad no ha sido así, ha sido muy bacana la reinvención de la radio, pues como en cada momento histórico, y sigue siendo ese medio que acompaña y sigue siendo ese medio muy democrático porque es el de más bajo coste para producir, comparado, por ejemplo, con los impresos y con la televisión, sigue siendo más barato producir y sostener una emisora que un canal televisivo, o sigue siendo más barato esto también que tener un tiraje de periódicos y la distribución. Entonces, como que ese carácter democrático ha acompañado a la radio desde su aparición, desde su invención, y ha sido el medio que ha permitido que las comunidades campesinas hasta hoy sigan informadas, hayan podido también como estar inmersas en procesos de alfabetización, como lo escuchábamos en el caso de Colombia con la radio sutatensa, porque bueno, porque es de bajo costo tener un transistor, porque las emisoras al
divulgar sus contenidos a través de las ondas electromagnéticas por el aire, entonces pueden llegar a lugares inimaginados. Luego, entonces aparece Internet y resulta que la radio es otra cosa, porque además de poder escucharla, la podemos también como leer, navegar, ver, pero primordialmente la podemos escuchar y sigue vigente y emerge entonces pues como el digital radio broadcasting, que es como la RBD, que es como la digitalización pues como de las emisoras, que principalmente se despliega en Europa y en los Estados Unidos. No llega tanto al sur global esta tecnología pues como de la digitalización de la radio, que era como por ondas satelitales con unos dispositivos muy específicos, y le sale al paso a esto que de todas maneras era una tecnología cara, le sale al paso el podcast y le sale al paso una oferta radial que es el audio a la carta, y salen también entonces ya a circular las emisoras web, como esto que podemos hacer cuando sintonizamos la misma señal que podemos sintonizar en el radio de toda la vida, en la grabadora, en el equipo de sonido. La W Caracol, por ejemplo, la podemos sintonizar a través de una señal en vivo en Internet si tenemos esa conectividad. Pero eso es claro, como no todas las personas tienen conectividad, ocurre que es importante la radio, entonces en un montón de comunidades que siguen aún hoy desconectadas, seguramente no tanto en el caso de Europa, donde es mucho mayor la cobertura y la penetración y la apropiación de tecnologías digitales, pero para nuestros países de América Latina sí que sigue siendo una realidad que no todo el mundo tiene acceso a Internet, y entonces emerge la pandemia. Voy a hablar de otras cosas asociadas pues como a la radio y la pandemia, desde referentes muy puntuales pues nuestros aquí en la Universidad de Antioquia, pero traigo este ejemplo que voy a poner solamente un par de minuticos, luego pueden ver todo el video. Vamos a hacer uso de nuestro maravilloso dominio del italiano y ya les cuento bien pues como sobre esto que están ahí viendo el abrebocas ya en esta noticia de la BBC, que luego la pueden acceder. Benvenuti a una nuova puntata di Radio Enzo, la radio che ti fa sentire a casa. Io sono Chiara Favaloro. Io Alessandro Cultraro. E io Carolina Favaloro. Beh, che dire ragazzi, Vale. sono proprio fortunato, di solito sempre qui di fianco vostro fratello, per una volta due belle ragazze. Beato fra le donne. Beato fra le donne, poi due vengono meglio di Esatto, uno. di conseguenza chiederei a tua sorella Carolina che ci aggiorni sulla situazione di Enzo, Vai, dai. Caro. Giusto Ale, allora oggi direi che è una buona giornata, abbiamo parlato con i medici, sono contenti di come papà sta procedendo, è una buona giornata, ovviamente come sempre ha bisogno della nostra carica, ma noi siamo qua apposta. Perfetto. Brava, Caro. Enzo? Bueno, ahí ya sigue una entrevista y ellos cuentan bien pues como sobre Radio Enzo y cuál es esta experiencia, que se desata pues porque entra a terapia a cuidados intensivos su padre, Enzo Favaloro, un italiano. Recuerden pues que en el caso de Italia son muchas las personas mayores pues que se ven contagiadas y afectadas y que también fallecen pues por la COVID-19. Entonces estos hijos y su hija deciden hacer el primer programa radial que está dirigido a una persona. Y bueno, eso se vuelve pues ya como que se expande, y en este hospital donde está ingresado su padre, pues como que son más las personas que lo escuchan, pero es muy bacano pues como también el poder de la voz que ahorita enunciaba Daniel, el poder de llegar con esa cercanía a través de esto, de una tableta, ni siquiera un micrófono. Ah, bueno, sí, tienen este micrófono, pero bueno, ellos cuentan en la experiencia que cuando empezaron pues no tenían el micrófono ni estos audífonos, fueron como ligeramente sofisticando su radio Enzo, pero le llegaron pues como a su papá día tras día, que estuvo ingresado en un hospital italiano. Acá vemos un pedacito pues como de lo que sería el guión radiofónico de estos programas que le compartían sus hijos a su padre. Entonces inicia con los Beatles, el hijo 1 entonces dice Radio Enzo, el hijo 2 dice la radio que te hace sentir en casa, y es un guión radiofónico que puede hacer cualquier persona desde cualquier latitud con el propósito que sea, en este caso pues como para acompañar en su convalecencia y ojalá en su recuperación a su padre, pero se vuelve un ejemplo pues para otros, para hospitales, se vuelve un ejemplo pues como de acercar
cuando no podemos estar cerca, que es finalmente lo que ha hecho la radio de vieja data. Ay, le di play otra vez, no, listo. Aquí entonces les voy a proponer que ingresemos a este enlace que ya voy a compartir en el chat y nos cuentan y vamos a empezar a ver como qué escuchan o qué escuchamos, qué tipo de contenidos radiales o qué tipo de contenidos sonoros escuchamos hoy en día. Entonces, empiecen ahí a digitar. Alexa, y además pues que la radio pues, no requiere pues como toda su atención, pues, o sea, se puede mientras escucha radio, puede organizar, puede incluso hacer el almuerzo. O sea, no implica que uno esté como otros medios audiovisuales que esté ahí, sino que uno puede, con la radio puede hacer otras cosas. Y yo creo que eso es un gran fuerte de este medio de comunicación. Totalmente, es por eso cuando decimos que la radio es uno de los medios pues como más democráticos nos referimos justamente a eso, a que no solo es por el factor económico de bajo coste, sino porque nos permite tener otros sentidos activos en otras actividades mientras estamos escuchándola. Esto de, en realidad, vamos escuchando un podcast y doblamos la ropa y lavamos los platos y caminamos, hacemos ejercicio, nos desplazamos en la universidad o a la oficina. Entonces, bueno, aquí ya se están actualizando pues como estas sensaciones, estas noticias sobre qué es lo que ustedes más escuchan. Aquí voy a volver a presentar. Cuidado del planeta. Bueno, radio no educativa, noticias, creo que es una de las cosas que más escuchamos muchas de las personas pues, que gustamos de la radio. Noticias y música, lo que más se percibe, ¿cierto? Pequeñas historias, podcasts formativos, emisoras culturales, lo netamente musical. Hay mucha gente que no quiere lo que llamamos programas de contenido, que es cuando tenemos pues como editoriales y tenemos pues como orientaciones de otras voces, no como solo música. Aprendizaje de idiomas, psicología, bueno, hay un montón de programas que tienen que ver con salud mental, que son muy importantes y que han sido también muy relevantes en estos tiempos pandémicos. Los programas matutinos creo que son el prime time, no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica, es como programas matutinos de estos magazines que mezclan pues como el entretenimiento con la información. Lo cultural, bueno, eso sí, ahí estamos. Los podcasts de relatos a mí me gustan mucho. Ahorita están como cobrando otra vez vigencia estas radionovelas ya más sofisticadamente creadas y hay cosas muy bacanas de ciencia ficción. Para aprender idiomas, que por aquí lo había visto, claro, mucha gente sintoniza podcast pues como en el idioma que quiere aprender en las noches y eso parece que ayuda mucho pues como a apropiarse pues como de otras lenguas. Economía, política, bueno, la radio pues y la política tienen una conexión muy importante y en la historia de Colombia sí que lo hemos visto en esos periodos históricos como el que yo nombraba ahorita. Y ayer que se lanzaba un informe importante aquí en Colombia, el informe final de la Comisión de la Verdad, también hablaban de ese poder de la radio, pues del poder o no de los medios de comunicación en general, pero como la radio también ha sido trascendental, por ejemplo, en la época en la que había secuestros más recurrentes en toda esta historia larga del conflicto armado en Colombia, la radio era una compañía impresionante para las familias y para las personas secuestradas también en distintos montes del país. Bueno, muy bacano, gracias por compartir pues como estas claves sobre lo que ustedes escuchan hoy. Ahorita entonces seguimos como compartiendo estas pildoritas aquí. Bueno, eso con respecto a los propósitos de la radio. Entonces, como cualquier otro medio, la idea o es un medio de comunicación porque o entretiene o informa o educa. Ya un medio o un contenido comunicacional que logre hacer estas tres cosas es como un súper golazo, es como que la sacó del estadio. Pero tiene que hacer una de estas tres cosas porque si no sería un medio propagandístico, si lo único que hace es vender, entonces sería netamente pues como
un espacio de estos de televentas o de radioventas o de marketing, pero tiene que entretener, como Radioactiva, La Veracruz, o estas emisoras que programan sobre todo música o que crean contenidos así de ese tipo más, digamos, light. Informa, como eso, como la gran mayoría de nuestras emisoras que tienen los magazines, que tienen las franjas en su parrilla de programación, unas deportivas, unos no sé qué, informan sobre diferentes asuntos, pues como de la vida local o regional y de, según proximidad, pues y vigencia. Educa, que son muchos los medios que lo hacen dentro de su programación. Por ejemplo, ahorita hablábamos en el caso de Medellín, de las emisoras de la UPB o de la Cámara de Comercio, pero también la emisora de la Universidad Nacional, la emisora de la Universidad de Antioquia y su sistema de radio educativa, por supuesto. Y ya si trascendemos pues como las emisoras tradicionales hacia lo digital, entonces una gran cantidad de podcasts y de emisoras digitales y de medios que contienen secciones de sonido o de podcast que o entretienen, informan, educan, o cuando cumplen con las tres, que ya lo decíamos, es como la maravilla total. Y esto, que es una característica en cualquiera de estas tres funciones, de todas maneras, la radio acerca a unas personas con otras, unas personas desconocidas, como que no les hemos visto la cara nunca, pues como en vivo y en directo, pero se teje una relación ahí y un contacto, y acompaña a las personas en sus labores en el campo, a los taxistas, conductores de transporte público, y nos acompaña, ¿cierto? Cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces yo traigo este referente, que es el de la Colifata, que a mí me parece pues como uno de los referentes más inspiradores de la radio, más allá del entretenimiento y de la información. La Colifata es una radio que nace en este hospital mental José Tiburcio Borda, en Buenos Aires, hace 31 años. Y es una radio que nace por iniciativa de estas personas, de los internos del hospital, que dicen pues como en tanto tiempo que tienen ahí entre terapia y terapia, en esa cotidianidad, en el encierro de esos procesos estigmatizantes que están involucrados con la salud mental, empiezan a hacer como unos juegos así como de hagamos un programa de radio de mentiritas, pero alguien les copia, un enfermero que se llama Alfredo Olivera, que después se hace pues también como especialista en salud mental. Él les copia y empieza como a hacer ese juego sonoro con estos internos hace 3 décadas, ya más de 3 décadas, y finalmente sí, se instala en este hospital, en este patio, opera actualmente la Colifata. Colifata en un argot de allí del Cono Sur, en el lunfardo, significa loco, lindo y querible. Loco, lindo y querible. Es una palabra súper, súper bonita, pues que es una mezcla de lo que se habla en el puerto, de lo que hablan los migrantes italianos. Entonces, en lunfardo, colifato significa loco, querible y lindo. Y entonces, bueno, la colifata emite todavía, cada vez con más potencia. Antes lo hacía pues por un pequeño espectro electromagnético, por la FM. Ya tienen una señal más potente que cubre casi toda la provincia de Buenos Aires, pero además tienen la señal en internet y hacen podcast. Y además de esto se volvió un gran modelo de terapéutico, o sea, no solamente es un asunto comunicacional, sino que tiene que ver con transformación social en la medida en que se vuelve un modelo terapéutico o un paradigma de desestigmatización de radio, se llama como radioterapia, digámoslo así. Radioterapia desestigmatizante de personas con afecciones en salud mental. Se deja de hablar del loco despectivamente, se deja de hablar del recluido en el hospital mental como si fuera por fuera de la sociedad civil, y al contrario, se integran las personas que están atravesando procesos terapéuticos asociados a esquizofrenia o a paranoia, otras afectaciones en salud mental, se integran las familias y otras, digamos, otros actores, otras personas de la sociedad civil en Buenos Aires, pero este modelo se empezó a expandir, está en Rusia, en Francia. Obviamente ya se involucran pues como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, también personas que tienen que ver con la toma de decisiones políticas, porque eso requiere una inversión social y financiera.
Entonces, bueno, es como un modelo muy bacano. Acá también les queda el enlace pues para que puedan acceder y navegar y escuchar esta radio. Emiten todos los sábados desde el hospital, desde el patio del hospital, entre las 2 y las 6 de la tarde, horario argentino. Allá están 2 horas atrás, perdón, 2 horas adelantado. Y bueno, yo traigo esta cita de Alfredo Olivera, uno pues de sus fundadores, que les digo que fue el primero pues que le copió al formato. Él cuenta pues como lo que pasó en la pandemia, que significaba como fue pucha, ya no nos vamos a poder juntar. Este modelo o este ejemplo, esta experiencia de la colifata ha conducido a que mucha gente haya sido lo que llaman allá externalizada, o sea, que se pueden ir a sus casas, seguir una vida con sus familias y volver al hospital y no necesariamente estar, digamos, en esta situación de encierro convencional con todo lo que eso implica, sino que son personas que están en la terapia, pero que la terapia se desarrolla con mucha más efectividad cuando se da este ejercicio de comunicación democrática a través de lo sonoro. Aquí en este tablero me parece que hay un elemento importante que es como llegar y anotarse en el orden y respetar ese orden. Entonces, eso es un reto para personas con ciertas afectaciones en salud mental, pero bueno, hay muchos más elementos pues ya digamos especializados pues como de la psiquiatría y de la psicología que tienen que ver con este modelo terapéutico tan bacano. A mí la colifata me parece uno de los grandes ejemplos de radio educativa, de radio para la salud mental, de radio para digamos, la conservación y del tejido social en cualquiera de sus formatos, en vivo o a la carta, en cualquiera de los países donde ocurre, porque esto se ha expandido pues por muchos países. En Colombia desafortunadamente no tenemos pues como ninguna radio como la colifata por ahora, pero ojalá podamos hacerla. Hay cosas bacanas que se están haciendo en cárceles. eh, bueno, no, yo me podría quedar como hablando mucho sobre esto porque me interesa, pero ahí les dejo pues este abrebocas. Y ya me vengo entonces para contarles qué ha pasado eh, pues como cositas en las que yo he podido participar y cosas muy importantes pues que estamos haciendo en UDI@, que hemos venido haciendo y que nos han dejado unos aprendizajes pues como sustanciales. Y por eso también creo que estamos hoy hablando aquí de radio educativa. Ven y Hablemos es un programa que hicimos durante 40 episodios, durante 2 años, entre mayo de 2020 y mayo de 2022, que fue un medio para acompañar a las familias, a la comunidad universitaria y a toda la sociedad que pudiese sintonizar el sistema de radio educativa que llega no solamente a casi todo el departamento de Antioquia, sino a otros departamentos también como fronterizos. Entonces, a través de la radio analógica, llegamos con este programa que tiene que ver con salud mental, emocional y física. Cuando tengan el enlace de la presentación, van a poder hacer clic y escuchar los 40 programas. Ahí dentro del formato, que es como tipo consultorio, con personas expertas en salud emocional, mental o física, escuchan una radionovela que le cogimos mucho cariño, que se llama Risas y Roces en Barrio Contento, un barrio ficticio, con personajes ficticios, pero muy parecidos a nuestras familias y a nuestra cotidianidad. Entonces... Si valiera 100.000 sería 30.000 para ustedes, pero como... ¿Quién abrió el micrófono ya? Bueno, entonces apostamos por esto pues desde la Universidad de Antioquia, por hacer radio analógica. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que vimos en medio de tantos que se desplegaron y tantas inequidades que salieron a la luz con el arranque de la pandemia fue por supuesto la desconexión, lo que yo decía ahorita también. Y es, no todo el mundo tiene acceso a internet, no todas las personas tenemos dispositivos digitales, ni tampoco la apropiación y el manejo de esos dispositivos digitales. Muchos procesos educativos se vieron pues como interrumpidos por la pandemia. Muchos estudiantes y también profes tuvieron que irse a sus municipios, a sus pueblos, pues como de origen, donde era mucho más barato vivir, porque también pues como dificultades económicas, suspensión de las clases, mucho más fácil vivir en familia y con todo el cuidado y con toda el autocuidado y cuidado colectivo que eso implicaba. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? Y lo que hicimos no solamente en la universidad, sino en un montón de lugares de América Latina y del mundo, fue volver a muchas de las herramientas, digamos, que se creían ya
obsoletas, que se creían pues como inútiles. En realidad nunca lo fueron. Volvimos a lo epistolar. En muchos casos muchos profes pudieron continuar sus clases como a través del correo, de mandar un paquete de contenidos y cartillas a través de una flota, desde la terminal hasta no sé dónde, y hacer como los puentes humanos físicos posibles para que se pudieran llegar unos contenidos educativos hasta determinados territorios y hasta determinadas personas. Y también la radio, entonces se cobró otra vez esa vigencia y por eso estamos hablando hoy de ella. Ven y hablemos entonces uno de sus programas. Este taller, Radio Desvare, que además es, aquí sea la disculpa para que ustedes queden con el antojo de tomar este curso posteriormente, es es el taller que también empezamos pues como a convocar muy pronto, apenas empezó la pandemia. En junio estábamos convocando el primer grupo, en junio de 2020, para analizar y para preguntarnos y para crear contenidos sonoros a partir de la radio como ruta educativa. Porque ahí lo que dijimos fue, no se necesita una cabina de radio, no se necesita un micrófono súper sofisticado, no se necesita una gran inversión de dinero y no se necesita tener una especialización en comunicaciones, en comunicación social o en una ingeniería para hacer radio. Cualquier persona puede hacerlo. Estamos en la era digital, tenemos un montón de herramientas, tenemos teléfono celular, listo, podemos hacer radio. Si ya tenemos internet, pues qué bueno, si podemos tener internet en algunos momentos del día o nuestras audiencias o las comunidades educativas pueden tenerlo, entonces ahí ya tenemos una luz, algo que nos permite como interconectarnos y seguir como con esta circulación de saberes y de conocimientos. Entonces, bueno, les presento Radio Desvare, que es un curso que compartimos con muchos profes hasta el año pasado, pero que ahora estamos creando en formato radial y también virtual. O sea, va a ser como un curso multimodal que va a poder tomar cualquier persona. Creo que incluso pues estamos proponiéndolo como para personas también de afuera de la universidad, personas que tengan un vínculo con la universidad, no importa si no son profes, pero personas que tengan la curiosidad por cómo aprender a hacer radio. Entonces estamos haciendo un curso radial para enseñar a hacer radio o para preguntarnos cómo podemos pues hacer radio. Este es un ejemplo también de otras de las cosas que hemos hecho dentro de esta estrategia de radio educativa. Para las personas que hacemos parte de la universidad, que están aquí, Formación Ciudadana y Constitucional es el curso que tenemos que ver sí o sí en cualquier momento del pregrado. Entonces, creamos también un curso radial que sonará pues, por la emisora cultural y el sistema de radio educativa, y que tendrá apoyo, que ya tiene apoyo en algunos otros elementos pues como virtuales, como complemento. Entonces son 10 radioclases, entonces el estudiante que no puede presencialmente estar en Medellín o en la seccional o sede de la universidad en alguno de sus subregiones, puede tomar el curso por la emisora cultural o puede escucharlo después por SoundCloud si es que no llega a escuchar la emisora cultural, y así puede también como, digamos, cumplir con este requisito, pero además del requisito es como la posibilidad de reflexionar, de entender ciertos conceptos asociados a la formación ciudadana y constitucional. Así que este curso no es solamente como requisito obligatorio para las personas de la universidad. Al sonar por la emisora y por el sistema de radio educativo, entonces puede ser un contenido sonoro educativo para cualquier persona, sin importar la edad, cualquier persona que tenga una curiosidad y que se escuche una o dos radioclases, pero que se interese por, no sé, por la muerte digna, por el suicidio asistido y la eutanasia, y eso que tiene que ver con ciudadanía y con lo constitucional, o que se interese por proyectos extractivistas porque está en no sé qué región, en Ituango, por ejemplo, y tiene preguntas sobre eso, y entonces ahí ya escucha esta radioclase y tiene un poco más de elementos para ejercer pensamiento crítico sobre esa problemática que afecta directamente pues como su comunidad. Y bueno, dentro de las otras cosas que yo pues he podido hacer en pandemia y más allá de ella, pero estoy hablando pues como en estos tiempos de 2020 para acá,
todo esto lo hemos hecho pues en estos meses, ya años de pandemia, ya por fuera de la universidad, porque aprendo mucho también haciéndolo. Está Lo Doy Porque Quiero, que es un podcast donde también compartimos conocimientos sin esperar nada a cambio. Es un podcast que hacíamos, digamos, presencialmente. Nos juntábamos pues desde el 2011 en un bar y siempre hay alguien que comparte su conocimiento sin esperar nada a cambio. Pero claro, llega la pandemia y ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos a hacer en vivos por YouTube, grabamos, pues tenemos la grabación de YouTube y ya después eso pues lo editamos muy básicamente en Audacity y tenemos pues la grabación de nuestro podcast, que no dejamos de hacerlo debido pues a los confinamientos y al distanciamiento obligatorio pues que teníamos que tener con el compañero que hacemos este podcast. Lo seguimos haciendo por muchos meses pues hasta que pudimos encontrarnos otra vez de modo presencial. Y aquí nos ven con tapabocas. Yo hago parte pues de un proyecto, de un colectivo más bien, que se llama la Manzana Radio. La Manzana Radio es una especie de carrito de paletas de helados que sacamos pues a la calle desde el 2016. Hacemos radio ambulante. Entonces tenemos un pequeño transmisor por donde podemos emitir en lo que la legislación pues, de radiodifusión en Colombia lo permite, que es un par de cuadras a la redonda. Entonces, y también emitimos por internet por un proyecto que se llama Radio Libre. Entonces, bueno, ahí hicimos la radio de la ciudad de las niñas y los niños. Nos empezamos a preguntar con esta población en diferentes comunas de la ciudad por los derechos de ellas y de ellos en pandemia o sin pandemia. Y bueno, hicimos puro radioteatro pues como en esos meses cuando ya pues la flexibilidad pues cuando ya no había tantas restricciones nos permitía encontrarnos y hacer radio. Y bueno, a mí me parece importante como eso, pues como que los días de radio son todos, como que en realidad podemos hacer radio desde la casa, como lo hemos hecho desde la universidad, a través de Meet, de Zoom, podemos grabar con el celular, podemos grabar. Entonces, bueno, aquí para hacer radio educativa, ¿qué se necesita? Esa sería como una pregunta para ustedes, que ahorita pues al final nos van a compartir pues más detalles sobre esto, pero vayan pensándoselo, como qué se necesita para hacer radio educativa. Yo ya les he dado algunas pistas, pero ustedes pueden tener como otras reflexiones. Hola Claudia, bueno, en este momento no está abierta todavía la inscripción a Radio Desvare porque estamos pues como en la adaptación. En realidad yo creo que el curso va a estar listo pues para el próximo año, pero probablemente se abra en la modalidad que lo veníamos compartiendo en la pandemia, que era sincrónico a través de este tipo pues como de videollamadas. Podemos tener pues como otro grupo en el próximo semestre porque ha sido pues como bastante demandado y consultado y es un espacio muy bacano para crear proyectos radiales educativos, pero en ese formato radial y virtual va a poder tomarse pues a partir del próximo año en diferentes momentos pues como en diferentes temporadas pues va a ser tutoriado. Por supuesto pues les estaremos enviando como las convocatorias. Bueno, entonces la radio ya hemos hablado pues como a partir de los ejemplos y con estas cosas que hemos traído a la memoria. La radio educativa lo que nos permite es democratizar saberes y experiencias. Nos permite hacer circulación del conocimiento de modos muy bacanos en formato de radioteatro, en formato de entrevista, en formato de consultorio o radioconsultorio, tipo crónica, bueno, tipo audioarte. O sea, hay muchas formas. La radio nos permite eso que ahorita también señalaba entonces Dani, imaginar, ¿cierto? Despertar un montón de imágenes en movimiento o estáticas en nuestras cabezas, en nuestras memorias. Nos permite juntarnos, aunque no estemos juntas, nos permite eso, estar en esta videollamada, la podríamos estar grabando y esto convertirlo ya en un episodio de podcast que podamos compartir con las personas que no pudieron estar en esta sesión. Nos permite colaborar, o sea, yo no sé hacer un montón de cosas, pero tengo un amigo que sí sabe editar, entonces juntamos esos saberes y esas fuerzas y esas experiencias y esas trayectorias y ya tenemos la base para crear nuestro programa de radio o nuestra serie de cápsulas sonoras o nuestra radionovela para explicar no sé qué proceso de las
físico, de asuntos físicos, por ejemplo. Nos permite organizar las ideas, nos permite organizarnos como comunidades, nos permitiría, por ejemplo, no sé, vamos a armar un sindicato, pero ¿cómo hacemos? Todos trabajamos en horarios distintos, pero tenemos las mismas problemáticas. Esta gente está en el turno de 6 a 10, esta otra está en el turno de 2 a 6, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer unas cápsulas de WhatsApp y por ahí nos vamos pues como con las compañeras y compañeros interconectando para la asamblea que va a ocurrir dentro de un mes, pero que tenemos que tener ciertas herramientas o elementos de debate. Pero eso nos permite organizar muchas cosas, ideas, nos permite organizar conceptos, expresarlos, más fácil que, por ejemplo, a través de la presentación de 17.000 diapositivas de PowerPoint, podemos como hacer convergencia de distintos formatos y lo sonoro puede ser uno de esos formatos. Y nos permite cacharrear, o sea, la única forma de hacer radio, cuando ahorita me preguntaba por un tip, pues como el principal tip para todo lo que no sabemos es meternos y cacharrear. Y tenemos esta gran gabela, pues como esta gran posibilidad en estos tiempos actuales de encontrar 20.000 tutoriales en muchos formatos, en texto, en video, foros especializados, gente dispuesta a compartir su conocimiento. Entonces, bueno, tenemos internet, tenemos más que nunca las puertas abiertas, las ventanas, todo para hacer radio educativa o bueno, para hacer radio para el entretenimiento, radio cultural o radio informativa, como ustedes la quieran llamar. Yo a veces cuando hacemos cosas con Manzana Radio le digo radio comunitaria, otras veces le digo radio combativa, a veces le digo radio compañía, o sea, es que nos podemos inventar los formatos y las etiquetas o podemos quitarlas también, tenemos esa libertad. La radio educativa, digamos en teoría, puede ser formal, como esta que acompaña, por ejemplo, el curso que creamos de formación ciudadana y constitucional. Puede ser no formal, como esos programas de la radio sutatensa, si ustedes se meten a ese catálogo van a encontrar ahí es que el curso para organizar las finanzas de la casa. Entonces, vos lo escuchás y sigue siendo súper vigente, o sea, es como todas las personas deberíamos hacer ese curso de educación financiera, hoy le llaman a eso no sé qué nombre, desde los bancos pues y desde el sector financiero le tienen un nombre así como ya todo yankee en inglés, pero eso es como de toda la vida, la radio sutatensa hace 4 o 5 décadas ya lo sabía, había que hacer un curso radial educativo sobre las finanzas del hogar, para que no estuviéramos siempre pues ahí como con dificultades para llegar a fin de mes, aunque tengamos que estarlo porque, bueno, porque son difíciles los tiempos capitalistas que corren. Pero bueno, la radio entonces puede ser... Una pregunta. Dale. Con respecto al curso de formación ciudadana, o sea, que vale para el estudio que se está haciendo, o sea, igual, vale igual. Sí, se va a poder matricular. Se va a poder matricular, se va a poder inscribir, pues como en lugar de verlo presencial o de verlo virtual, se puede tomar el curso radial, que de todas maneras tiene pues como un tutor, que es uno de los profes pues de formación ciudadana y constitucional, pero que ya él no va a dictar clases de 2 horas, sino que cada radio clase dura 1 hora o como máximo pues 50 minutos. Y hay unos elementos pues como ya documentos, bibliografía, videos, documentales, cosas que son recomendadas dentro de cada radio clase y que también están en la plataforma y tiene exactamente los mismos créditos y digamos que ya se cumple con ese requisito. Y de pronto va a ser ofertado como para el semestre 2022, todos, ¿no? De pronto sabes al respecto. Yo no estoy segura, pero podemos averiguarlo, pues porque nosotros ya creamos todo el curso, está ya digamos todo dispuesto en la plataforma y lo que está ahorita haciéndose es como el trámite administrativo pues, de asuntos curriculares y de la vicerrectoría de docencia y también de regionalización. Entonces, pues yo esperaría que sí, porque el curso está listo desde finales del año pasado, pero todavía no está. No sé si ya lo van a ofertar, esperaría que sí, pero podemos averiguarlo. Si quieres, ahorita me pones acá tu correo y yo puedo quedar con esa tarea. Listo. Listo, Marisa, muchas gracias. Con gusto. Bueno, y además de la radio no formal,
y formal está la radio, que siempre ha sido pues como una promotora del cambio social. La radio también desde el contexto educativo se empieza a expandir como apoyo a los movimientos sociales en los tiempos más duros de dictadura en el Cono Sur. También se despliegan experiencias muy valiosas pues como de radio educativa, que son hoy pues como inspiración para otros procesos que estamos viviendo pues a nivel más formal y no formal, pero con esa misma perspectiva pues de intercambio de saberes. Listo, Hugo, ven y yo lo copio de una vez por si acaso. Listo. Bueno, aquí sí, entonces empieza un poquito ya como la sección de tips, que es como Radio Desbárate, que juega con este nombre del curso pues que les mencionaba, ¿cierto? Como la idea es como salir del estado estático, entrar en movimiento. Eso es lo que hacemos pues al desbararnos, y eso creemos que podemos hacer con la radio. Y de hecho, aquí hay un iconito de WhatsApp, porque es que todas podríamos decir que somos personas radioaficionadas hoy en día. Hay otra palabra que de pronto ustedes han escuchado, que es ser prosumer. Como todas, podemos ser productoras, consumidoras de información en la era digital, pero en realidad tenemos estas notas de voz que a mí me parecen una gran innovación en la mensajería instantánea, que nos convierten prácticamente en radioaficionados, no con ese talante de explorar la onda corta o con ese talante también más anarco y más combativo pues de radioaficionados de antaño, pero sí pues estamos haciendo notas de voz todo el tiempo, a veces con un sentido más íntimo, a veces con un sentido más colectivo en los grupos. Hacemos, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que disculparse por enviar. Qué pena, esto me quedó como si fuera un podcast. Bueno, como que estamos haciendo podcast por WhatsApp sin darnos cuenta. Todo eso lo podemos capitalizar para hacer radio educativa. Entonces aquí yo les voy a dejar, porque obviamente pues una hora, yo creo que ya hasta me pasé de la hora, ni siquiera sé qué hora es. Sí, ya me pasé. Voy a dejarles dos guías que son muy bacanas. Esta guía, uno, tiene que ver con escribir con sonidos. Es como, bueno, radialistas, ya acabamos de convenir, somos todas y todos. Entonces aquí podemos como descubrir esta guía que nos permite como seleccionar las preguntas relacionadas con un tema, elegir formatos, investigar. De pronto muchos de esos conocimientos ustedes ya por sus experticias los tienen en la cabeza, pero de todas maneras siempre es bacano pues como consultar más, investigar más, actualizarnos, escribir el guión. Ahorita veíamos ese ejemplo cortico del caso de Radio Enzo, de la radio familiar para su padre que estaba en la UCI, que es un guión, es ese orden, es esa guía, como hablamos cuando hablamos pues por radio o en otro medio, pero en este caso pues en lo radial, es como ordenamos las ideas. ¿Quién va a hablar primero? No podemos hablar todos al mismo tiempo, no podemos poner las canciones al mismo tiempo, no podemos meter todo en un minuto. Entonces, ¿cómo organizamos el tiempo? ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo nos vamos a referir a cada cosa? La identidad sonora es como encontrar el estilo. Entonces aquí hay otros recursos. Bueno, hay 6 elementos ahí que les pueden permitir como organizar sus ideas y llegar pues como a escribir con sonidos. Eso después se puede grabar, ¿cierto? Se puede grabar, se puede editar. ¿Cómo? Acá les dejo entonces también la otra guía que ya voy a lograr pasar. No sé cómo pasar creo que puse en pantalla completa esto y no fue tan buena idea. Bueno, y aquí hay otra guía que es muy bacana, que es la guía ya para capturar y editar con sonidos. Entonces hay un primer elemento clave que es como identificar cómo grabamos y cómo podemos pues editar con el celular. Entonces aquí también les muestro como el índice, está como capturar, como pues los celulares, pasó una moto, los celulares tienen una grabadora de voz fácil, una grabadora de voz por defecto, pero hay una que se puede descargar que se llama grabadora de voz fácil, pues que yo la recomiendo bastante porque tiene muy buena calidad pues, de registro. Bueno, micrófono, cómo percibir y cómo entender el ambiente sonoro, cómo hacer, por ejemplo, un trípode casero, cosas tan básicas como estas.
Usualmente creemos que tenemos que pegarnos el micrófono a la boca para que eso quede como súper bien registrado. En realidad, lo que es recomendable es que el micrófono, sea cual sea un micrófono externo, sea el micrófono del celular, siempre está pues como a una distancia de unos cuantos centímetros de la boca y no de frente, porque cuando nosotras pronunciamos consonantes como la P, como la S, como la F, producimos unos golpes de viento. Entonces ahí también pues como que está la recomendación. Esta es una guía de guías, o sea, estas son guías como que contienen recursos. Aquí, por ejemplo, al hacer clic van a encontrar como tips para hacer entrevistas, si van a hacer ustedes una entrevista en la calle o si, por ejemplo, van a grabar a alguien, no sé, en la universidad, pero hay mucho sonido ambiente, entonces como cuál es la mejor forma de grabar cuando esa grabación no ocurre en un espacio pues como que tenga una acústica bacana, en donde esté muy cuidado pues como el ambiente, el ruido pues como externo. Buscar en dónde grabar, pues como siempre monitorear que no estemos al lado de la nevera, del aire acondicionado, como yo, por ejemplo, que no tengo muchas opciones, pero estoy justo al lado de la ventana por donde entra mucho ruido de los busetas y de las motos que pasan por acá por mi vereda. Entonces, es importante como percibir eso y eso no es algo exclusivo de periodistas o de comunicadores o de ingenieros de sonido. ¿Cómo hacemos ese filtro antipop también cuando tenemos un microfonito de estos que compramos en Miniso? Tiene mucha sensibilidad, mucho brillo, entonces es bacano hacer un filtro y lo podemos hacer con una media velada, con un gancho de ropa o con una tapa de un recipiente, de un tupper o de una coca pues de la cocina. También cuando hacen clic acá van a descubrir pues como cómo hacerlo en casa sin necesidad de comprar por Mercado Libre o por Amazon algo de $40. Aquí algo que es muy importante cuando hacemos grabaciones recurrentemente, que es marcar bien los archivos en el celular, porque si no nos vamos a perder. Entonces, ¿cómo hacemos bien esa organización de lo que grabamos para que no perdamos tiempo, para que no perdamos tiempo buscando o para que no perdamos tiempo por borrar y tener que volver a grabar algo que nos quedó muy bacano o una entrevista que tal vez no vamos a poder repetir fácilmente? Aquí, bueno, cómo nos compartimos, subir esto a Drive o compartirnos por Bluetooth las grabaciones, que a veces son muy pesadas, entonces saber que tenemos pues como distintas posibilidades de compartirnoslas al computador para poder hacer ediciones posteriores. Y después de esto, encuentran la segunda parte de esta guía que tiene que ver con Audacity. Audacity como software recomendado para editar, porque es un software muy amigable que se parece mucho pues a otros softwares como de estos de Office, como cortar, pegar, copiar, son herramientas que están disponibles en Audacity. Aquí van a encontrar por cada, digamos, principio básico, cómo se importa un audio que yo ya grabé en el celular, por ejemplo, cómo es esto de cortar, copiar, dividir. Todas estas cosas las vemos en detalle pues en este curso de Radio Desvare, pero si ustedes en este momento toman la decisión de hacer radio educativa o de hacer radio comunitaria, de hacer radio cultural o de hacer radio más íntima sobre cualquier asunto que a ustedes les nazca o para sus familiares, por ejemplo, para acercarse con personas que tienen lejos en este momento, entonces pueden hacerlo porque tienen un montón de insumos ya disponibles en internet, porque simplemente se necesita eso que yo les decía ahorita, que es lo fundamental, que es ganas de cacharrear, de experimentar, de explorar, porque herramientas las tenemos todas. Aquí también van a encontrar otro tutorial del principio básico de Audacity de mover, arrastrar segmentos. Les decía que esto es un software libre, se descarga pues gratuitamente y es bastante estable, es como súper ligero, o sea, no se necesita pues un supercomputador para editar audio con un software como este, que obviamente sí hay otros que son que cobran licencia, que son carísimos, que son también muy pesados y muy robustos para labores muy profesionales. Aquí también entonces podemos entender pues cómo funciona Audacity, qué es este plano cartesiano, acá está el tiempo, aquí se miden decibeles, son muchas cosas que son muy básicas en realidad y que después de editar 2 o 3 cositas ya le cogemos el tiro y entre más editemos pues obviamente más le cogemos el tiro.
acá entendemos que esto es como una especie de colcha de retazos. Esta es una pista, esta es otra pista, o sea que vamos haciendo como capas, como sobreponiendo una capa sobre otra y ahí entonces podemos mezclar la música con la voz y podemos integrar esos elementos del sonido, las voces que son protagónicas usualmente, las músicas que también son muy importantes, pero también los efectos, los ruidos, incluso los silencios pues que comunican tanto y que son tan importantes. Aquí creo que me pasé algo donde pueden encontrar las libres, bueno, no, eso está en otra guía que les voy a pasar. O sea, esto, como era en una hora, amigas y amigos, es una guía de guías. Es como, bueno, lo que hemos querido a través de Cultura TIC es hablar de días de radio, es decir que todos los días pueden ser días de radio y sobre todo si es con perspectivas educativas. Entonces, este es un kit que yo preparé hace un par de meses, está la parte 1 publicada, el próximo mes viene la segunda parte, pero esta primera parte es la básica que necesitamos para entender cómo se puede emprender un proyecto radial educativo. Entonces acá van a encontrar pues como muchas de las cosas que seguramente ya les he compartido, pero por ejemplo eso, un formato, acabo de ver esto. Bueno, cuando solicitan acceso les deben dar el acceso, pero debería ser más libre. Acá se puede descargar el formato de, digamos, para emprender ese proyecto radial educativo. Pues que en realidad es como cualquier otro proyecto, nos tenemos que preguntar qué hacer, cómo hacerlo, qué queremos hacer, en cuánto tiempo. Entonces, bueno, ahí está el formato. Aquí, esto les quería mostrar, hay pues como una referencia a contenidos licenciados con Creative Commons, pues para que podamos hacer estos contenidos, digamos, curándonos en salud, sin problemas de derechos de autor. Hay algunas referencias pues que les dejo sobre contenidos sonoros ya licenciados con Creative Commons. Entonces, por ejemplo, aquí en Yamendo se puede encontrar música libre que se puede usar con fines educativos que la gente ya ha concedido el permiso. Aquí también hay una sección pues para otros proyectos más comerciales, si por ejemplo ustedes alguna vez también van a emprender un proyecto de esa naturaleza, pero aquí podemos tener como unas descargas gratuitas para esta clase de proyectos, pues digamos que no tienen ánimo de lucro. CC Mixer también. Free Sound es una página súper bacana, colaborativa, que también nos permite encontrar efectos de sonido. Entonces, por ejemplo, no sé, yo necesito buscar como, no sé, sonidos del agua. Tin, 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 y ahí empezamos a escuchar. Entonces, a ver, esto. Bueno, eso me puede servir o no, listo. Hay unos más cortos, otros más largos, este dura 11 segundos, son como loops. A veces hay unos más largos y otros más cortos. Miremos qué hay más adelante. Aquí, 1 minuto. Bueno, son como pequeños loops, pues como efectos sonoros de agua, lluvia, trueno, carro, bueno. Y hay un catálogo que me parece como el mejor de los mejores, que es este de la BBC de Londres, que nos permite también encontrar sobre todo ambientes sonoros reales, más que efectos sonoros como los de Free Sound. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, no sé, busquemos mercado. Ay, no, perdón, en inglés, me equivoqué de lengua. Markets. Listo, entonces acá encontramos como unas etiqueticas que nos permiten, este por ejemplo es un mercado llamado Camel, listo, y nos dice que hay como, por acá estaba leyendo en alguna parte que decía voces, entonces este es un mercado de Londres de 1976, este es un mercado de pescado, entonces cómo es esa atmósfera sonora y esa me puede servir para yo recrear, entonces un ambiente en otra parte. Este es un mercado en China, entonces escuchamos. Entonces yo estoy haciendo una radionovela y eso me puede servir, entonces le doy descargar, acá me dice si lo descargo en WAP o en MP3 y hay 186 resultados relacionados con mercados. Y así, pues puedo buscar como por palabra clave. Bueno.
Yo no soy muy buena. Aire. Bueno, voy a volver atrás. Ya aquí vi que les compartieron este kit de Radio Desbárate. Gracias, Claudia. Listo. Entonces, pues eso, la idea hoy era compartir con ustedes pues como reflexiones, provocaciones. Ahora tengo esta pregunta pues antes de despedirnos y es como si en este momento tuvieran ya que decir, voy a emprender mi proyecto radial educativo, voy a hacer mi programa de radio, o voy a hacer mi serie de cápsulas por WhatsApp, o voy a hacer este programa y lo voy a emitir por tal emisora comunitaria, o ya tengo un espacio en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Sobre qué harían ustedes un programa de radio? Aquí sí les quiero pedir que abran los micrófonos y que me cuenten pues también, además de esto, como sensaciones, como antes de que nos despidamos, como de qué sería su programa de radio si tuvieran la oportunidad de salir al aire hoy mismo. Hugo tiene la mano levantada. Marisa, no, apenas estoy mirando qué pensar, qué compartir en un programa de radio, no, pero excelente la pregunta. Déjame un momentico, yo reflexiono a ver qué puede uno Bueno. compartir. Claudia dice que lo haría sobre Ella es periodismo el odontólogo. ambiental. ¿Cómo? Sí. No, que Marixa. precisamente hoy que fui al odontólogo por una cita que cancelé, pero literalmente los odontólogos se dieron cuenta que realmente tenía miedo, me dio fue susto de ir. Entonces yo pienso que hablaría de lo cotidiano del día a día y un tema sería como las idas al odontólogo, cuándo queremos y cuándo no queremos ir, o si realmente ir al odontólogo es una tragedia, definitivamente. No sé si se lo escucharán bien los odontólogos. Bueno, podría ser interesante, podría ser como una herramienta para perder el miedo, para desmontar tabús sobre la visita al odontólogo o como catarsis, bueno, no sé, podría funcionar. Clau, nos iba a decir algo, ¿cierto? Buenas tardes para todos. Marixa, muchísimas gracias por el espacio que lideraste durante esta tardecita. Mira que sí, yo soy justamente periodista egresada de la Universidad de Antioquia y me gustó mucho este espacio porque siempre le tuve mucho miedo a la radio porque no me gustaba mi voz. Cuando lo escuchaba y escuchaba los programas, el contenido era muy valioso, pero siempre uno tiene pues como esas limitaciones y siempre, no sé por qué, piensa que lo importante es eso y no en realidad el valor que tiene el contenido pues que compartimos. Pero bueno, eso ya es otra historia. Yo hice mis prácticas y trabajé hasta hace muy poquito en la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia y ahí le cogí mucho amor al periodismo ambiental y veo que es uno de los, digamos, una de las líneas de investigación en el periodismo que a veces nosotros los periodistas pues no ahondamos y con este tema pues de que el cambio climático y demás pues nos está cogiendo mucha ventaja, pues creería que en este momento es fundamental educar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente y creo que si en algún momento le pierdo el miedo a la radio, porque hago periodismo más bien para prensa, pero si en algún momento le pierdo ese miedo, creo que definitivamente haría periodismo ambiental. Ay, ojalá, ojalá, porque mira que tienes un registro de voz muy, muy bacano. Ya bueno, ahí también está diciendo Carolina que tienes una voz muy linda y muy agradable. Entonces, es como arrancar, pues ahí ya tienes como muchos tips para hacerlo. Y mira que sería pues como un ejercicio también de mucha responsabilidad social, justo como lo señalas en estos tiempos pues de ni siquiera de cambio, sino de crisis climática, pues en el que ya estamos, sería como muy relevante. Bueno, aquí tenemos, no, pues tenemos como para montar una emisora educativa ya mismo. Tenemos
periodismo ambiental, ¿cierto? Tenemos música y cine con Rubén Castrillón. También tenemos la franja de tecnología en la educación con Jesús René. Tenemos necesidades educativas e inclusión con Luis Enrique. Con Alejandro Calle también tenemos más cultura sobre distintos géneros del rock. Luis Enrique también podría hacer otro programa sobre ciencia, sobre sociales, ¿cómo? Sobre problemáticas sociales en el contexto educativo. Carito lo haría sobre finanzas personales. Bueno, Carito, muy importante, lo necesitamos. Necesitamos refrescar ese programa de, ese radio curso de la radio sutatensa, ya pues como a una temporada más actual. Ya hay criptomonedas, ya hay Nequi, ya hay robos informáticos de la poquita plata que tenemos en el banco, entonces necesitamos también aprender sobre eso y sobre cómo organizarnos y no comprar bobadas. Temas para emprendedores con Brian Montoya. Tenemos con Luis Enrique trabajo en el campo de la... Ah, no. Bueno, yo ya iba a decir que eso era un programa de radio. Luis Enrique trabaja en el campo de la educación y considera que la inclusión de la radio en los entornos educativos da pie para generar programas sobre diversos temas, tal cual, sobre lo que nos imaginemos, sobre huertas caseras, sobre distintos asuntos asociados a salud, sobre accesibilidad para personas con discapacidades de distinta naturaleza. Bueno, no, pues ahí tenemos ya una parrilla de programación muy, muy jugosa y seguramente van a ir surgiendo más ideas. Tienen herramientas, pero también pues como que tienen las puertas abiertas aquí a Udiarrobas y si quieren pues como más asesorías, si tienen un proyecto así como en mente y quieren que conversemos un poco, yo por acá les había dejado mi correo. Me alegra mucho pues que hayan venido, que se hayan conectado. Espero que haya sido pues como un espacio por lo menos un poquito provocador y nada, sería esto. No sé si alguien tenga pues como más preguntas o algo más por comentar antes de que nos despidamos. No sé, John, si quieres contar cuál es el próximo encuentro. Mari, la verdad no lo tengo acá presente, pero a todas las personas que asistieron el día de hoy, el próximo martes les estamos enviando la invitación por correo. Listo, sí, todos los miércoles a las 4 de la tarde estamos teniendo estos encuentros sobre cultura TIC, sobre cultura digital y hemos aprendido mucho pues como en estas semanas y nada, yo me siento muy agradecida con ustedes pues como porque hayan participado. Gracias Rubén y gracias a todas y todos.